Hola hermanos, buenas noches, bendiciones. ¿Cómo ha estado hoy la hermosa familia de Dios? Yo creo que espero en Dios que estén bien y pues vamos a continuar con el estudio de Nehemías. Ahora vamos a continuar el capítulo 3. Vamos a ver esta segunda parte donde, si recordarán, estábamos viendo que en el capítulo 3, estos primeros 6 versículos que vimos la semana pasada, estábamos viendo que el compromiso que tenía Nehemías ante Dios. Sabemos que el Señor le había mandado a esa segunda obra, la obra de reconstruir los muros y las puertas. Entonces, pues, sabemos que era realmente, o fue un gran trabajo, y que tenía un solo camino, ¿no? El de obedecer y concluir ese compromiso que tenía con Dios. Sabemos que, o vimos en los versículos anteriores, que empezaron ese gran trabajo con todo el pueblo que se unió, que estaba trabajando, como dice, hombro a hombro. Y que sabíamos que el trabajar conjuntamente todo el pueblo y un gran líder, que era Nehemías, iba a lograr el objetivo. Sabemos que Dios sabe elegir a las personas adecuadas para X trabajo. Y en estos versículos que vamos a ver, pues el Señor nos da más detalles, quiénes fueron las personas y en qué parte estuvieron ellos trabajando, y así lograr concluir con el trabajo que el Señor les había encomendado. Entonces, pues, este va a ser parte de, o bueno, se va a concluir con este capítulo, y sabemos que todo trabajo que se realiza, y si es grande la obra, entre más manos haya dispuestas a trabajar, va a ser mejor. Y más cuando se trata de un trabajo que el Señor nos haya pedido realizar. Sabemos que para el Señor no hay trabajo chico o grande. Para el ser humano sí. Y podemos decir nosotros que hay un trabajo grande o pequeño, de acuerdo a cómo nosotros estemos realmente edificados con el Señor. Pero siempre cuando realicemos un trabajo, también el Señor nos manda una ayuda idónea para continuar el trabajo y concluir el trabajo. Y gente puede ocuparse de todo tipo. No es necesariamente que sea una persona específica con ese don o con esas habilidades. Creo que lo importante es la disponibilidad de cada miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Amén. Y pues vamos a ir ya de lleno a los versículos, pero vamos a poner estos momentos en oración, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, grande eres, Padre hermoso, porque, Señor, siempre tienes palabra para nosotros. Sabemos que nosotros estamos necesitados de tu palabra, Señor, que necesitamos entender y comprender que la obra tú la puedes hacer solo, pero sabemos, Señor, que tú, en tu soberanía, Señor, vas a escoger gente para que también, Señor, sea para tu gloria esta obra que se edifique. Sabemos, Señor, también que tú vas a disponer de los tiempos de cada uno, Señor, de todo lo que sea necesario para que tu obra, Señor, siempre salga adelante. Señor, te pido que tengamos oídos, Señor, y un corazón dispuesto para obedecerla y entender qué es lo que quieres para nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por poner estos momentos en nuestras manos, en nuestro corazón y en nuestra mente, y que quede grabada, Señor, para el resto de nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues, como título, se llama Un solo camino. Y el tema, entregando buenas cuentas. Y para ello, pues vayamos a la palabra del Señor y vamos a ver desde el capítulo 6, que dice así, del 6 al 12, y dice así: la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías,
Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arjaía, de los plateros, junto al cual restauró también Hananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Rafaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró Atus, hijo de Asanías, Malaquías, hijo de Arín, y Asub, hijo de Pajat Moab, restauraron otro tramo, y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salún, hijo de Alojes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Y vemos que esta puerta, ¿no? La puerta vieja. Y esta puerta sabemos que conducía a un camino hacia abajo de la ciudad. Y también le fueron colocadas cerraduras y cerrojos para una mayor seguridad. Y estas puertas realmente nos hacen recordar, ¿no? Que debemos de buscar siempre las sendas antiguas, como nos decía el Señor, un buen camino. Y esto nos lo menciona en Jeremías 6:16, que dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Y aquí, Señor, nos pide siempre que busquemos los buenos caminos. Sabemos que hay un solo camino, el cual nos va a llevar a una vida eterna. Y aquí, Nehemías estaba, pues, pidiendo al pueblo, y todos se prestaron a cooperar. Y vemos también que participaron dentro de la obra de todo tipo de personas, ¿no? Habla de que fueron perfumeros, fueron plateros, gobernadores, mujeres, y dice uno, pues una obra de construcción, y más de las proporciones que tenían estos muros, pues para nosotros se nos puede ser extraño que utilizara el Señor todo tipo de personas. Y dice uno, pues, por lo regular, cuando se trata de una obra pesada físicamente, pensamos primeramente en varones, y después que tengan las habilidades, ¿no? Para construir un muro, pues necesitamos gente que sepa de albañilería, que quede bien hecho. Pero no, aquí el Señor utilizó a todo tipo. Entonces, este capítulo nos está mostrando que siempre hay lugar para todos en la obra del Señor. No hay excepción. Dios va a utilizar a todo tipo de creyentes para su obra. No puede uno decir que no hay lugar para alguien en el ministerio, porque Dios siempre ha dotado a todos de dones, de talentos, de habilidades. Entonces, todos tienen un lugar para la obra del Señor. Pero recuerda, hermano, que cooperar no es cuestión de habilidad, sino de disponibilidad. ¿Por qué? Porque a veces tiene uno las habilidades, pero no hay disponibilidad. No queremos. Entonces, pues, podemos tener, dice uno, si quería uno construir una barda, podemos tener 100 albañiles, pero si no estaban disponibles, la obra no va a avanzar. Y sabemos que estos muros eran una gran obra, porque se habla de que los muros, lo vimos en el capítulo anterior, el muro, digamos, normal era de 3 metros, pero aquí hablaba de muros anchos, y estos medían aproximadamente el doble, eran de 6 metros de ancho. Entonces, pues, imagínense ya un muro de 6 metros, realmente dice uno, pues era bastante complicado, ¿no? Construir uno de 3 horas, uno de 6, ¿no? Y también aquí dentro de estos
versículos se nos menciona a 5 grupos de familias, ¿no? Que estaban dispuestas a trabajar y que estaban enfrente de su casa. Y uno de ellos era Jedaías, y el cual su nombre es o significa el que invoca a Dios. El trabajar, pues dice uno, cerca de la casa, pues también como que está uno más dispuesto a colaborar, ¿no? Eso ayuda bastante. ¿Por qué? Porque dice uno, pues, si está uno cerca de la casa, puede uno ir y venir para descansar, para tomarse ese descanso. También para tomar los alimentos, si está uno cerca, pues realmente dice uno, hay esa facilidad de poder ir a la casa y eso, y es cómodo, ¿no? Pero en sí, lo que realmente dice uno, literalmente, es que el trabajar para el Señor, y debemos empezar en la casa, con un buen ejemplo. Sabemos que como líder, y lo hemos hablado en capítulos anteriores, debe uno demostrarlo. Y dice uno, se empieza de adentro para afuera, de la casa. Debe uno de dar un buen ejemplo. Uno que es padre, hay que dar ese gran ejemplo. Y recuerdan el dicho ese que siempre hay por donde quiera, ¿no? Ese que dice que el que es buen juez, por su casa empieza. Y es bueno realmente empezar a dar ejemplo de su casa. De ahí, dice uno, en la iglesia, de ahí para la obra del Señor y irse expandiendo, ¿no? Como dice uno, como una bomba. Tiene un centro donde cae y se va expandiendo según la potencia. Y así nosotros debemos, dice uno, de empezar desde la casa. Un buen ejemplo, nos vamos a la iglesia y trabajar y eso, y ir expandiendo el evangelio del Señor. Amén. Entonces debemos de empezar así. Y vayamos ahora que nos dice Nehemías 13 y dice, la puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muradar. Esta puerta conducía realmente también hacia abajo del camino y también requería la misma protección, con cerrojos y unas puertas bien, dice uno, bien resistentes, ¿no? Y el 14 nos dice así, reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Hakerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y es que esta puerta, ¿no? Dice, del muladar, es donde se sacaban todos los desperdicios del sacrificio que se realizaban en el templo. Iban hacia ese basurero, entonces tenían que pasar esta puerta. Y ahí en ese basurero era donde se quemaba todo a fuego, todos estos desperdicios. Y como vimos, era una puerta de las ovejas, la que hablamos el capítulo, el tema anterior. Entonces sabíamos que era mucho pecado, entonces había mucho desperdicio y lo quemaban todo. Y había un fuego que dice uno que no dejaba de arder. ¿Por qué? Porque el sacrificio era constante. Y pues sin duda alguna, esta era una de las puertas de las cuales pues muchos no era cómodo realmente trabajar, ¿no? Yo imagino primero por el olor, ¿no? Férico de todos los desperdicios y después el estar quemando todos estos desperdicios, pues no es nada agradable, pero dice uno, para la obra del Señor, dice uno, hay que machetearle duro en donde nos ponga, ¿no? No hay que hacernos de la vista gorda y esto no me gusta. Y es que también aquí en estos versículos, pues el Señor nos menciona, ¿no? Y es de destacarse que pues hubo participación desde los nobles, hijos de gobernadores, estuvieron trabajando. Esto era un gran ejemplo, ¿no? Para esta entrada, como dicen, si no era nada grato para trabajar,
y no quisieran, pero aquí realmente estaban poniendo el ejemplo, ¿no? Estos hijos de gobernadores que aunque tenían un estatus social alto, ellos decidieron también cooperar en la obra del Señor y pusieron un ejemplo. No pusieron pretextos para no trabajar en esta obra. Y podemos ver actualmente en el pueblo de Dios, ¿no? Que hay mucha gente, por desgracia, que le asignan un trabajo y no lo sienten digno para ellos el realizar ese trabajo. Y pues a veces hay negación. Y sabemos que lo importante es contribuir, tener el mismo objetivo todos, no importa en qué estatus te encuentres socialmente o qué cargos puedas tener dentro de la iglesia. Lo importante es que tengamos el mismo objetivo todos, que es para la gloria de Dios, para su obra. Y es hermoso ver cuando todo el cuerpo de Cristo está trabajando a la par, ¿no? Está dispuesto a laborar, como dice uno, sin importar qué trabajo nos haya tocado. No debemos de hacer distinción, no, pues yo no me siento digno, yo tengo un estatus más alto y a mí me deben de dar X trabajo. No, todos, dice uno, el Señor sabe a quién utilizar y cómo utilizarlo. Y sabemos que esta puerta también era muy importante porque se tenía que deshacerse de toda la sociedad de la ciudad, ¿no? De todos los sacrificios. Entonces, literalmente también debemos de estar viéndolo, que debemos de estarnos nosotros limpiando constantemente de toda esa sociedad que llegamos a contaminarnos. Sabemos que vivimos en un mundo contaminado y que a veces nos gusta andar en la sociedad. Si tú tienes ropas blancas, has sido limpiado, vas y te metes a un muladar, te aseguro que aunque no quisieras, tú te embarras de suciedad y ensucias esas vestiduras blancas. Entonces debemos de tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque debemos de pedir perdón por nuestros pecados cuando llegamos a ensuciarnos. Y es que esto nos lo menciona en Primera de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces sabemos cómo limpiarnos. Debemos de confesar nuestros pecados si es que nos ensuciamos. Debemos de estar limpios ante el Señor. Amén. Ahora vayamos a Nehemías del 15 al 22, al 25, que dice, Salún, hijo de Colosé, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé, hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Reún, hijo de Bani, y junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos Baaí, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Ezer, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él, Baruch, hijo de Sabaía, con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él, restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asú frente a sus casas. Y después de esto restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binú, hijo de Enadad, otro tramo desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina.
Palal, hijo de Usaí, enfrente de la esquina y de la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Padaías, hijo de los faros. Y aquí es desde la sexta puerta, ¿no? Y esta era la primera puerta que dirigía hacia arriba de la ciudad. Y esta puerta daba acceso al tanque de Siloé y por ello recibe pues su nombre, ¿no? Y sabemos, recordando, este tanque recibía el agua a través de un ducto que es subterráneo, que se recortó entre las rocas, dice cortado entre las rocas. Y esta puerta nos recuerda, ¿no? ¿Quién es nuestra fuente proveniente de la roca? Sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Jesús sabemos que es nuestra agua viva. Y esto lo podemos ver, nos lo menciona Juan 4:14, 7:38. Eso les dejo de tarea que lean estos versículos. Sabemos que nuestro Señor es nuestra agua viva. El que toma de esa agua jamás tendrá sed, dice, ¿no? Y realmente aquí en el versículo 20 que vemos a este varón, dice, reparó con gran fervor. Entonces, dice uno, hay que tener disponibilidad, ¿no? Pero también debemos de hacerlo con gran entusiasmo, con gran pasión, vigorosamente, con deseos grandes de edificar esta obra. Como lo vimos en el tema anterior de la semana pasada. Vimos que hay que trabajar bien en el Señor, pero no bien nada más. Creo que y se les mencionó que debe de ser un trabajo excelente. ¿Por qué? Porque debemos de agregarle todos estos ingredientes, ¿no? Que dice uno, entusiasmo, con gran alegría, compasión, vigorosamente, para la obra del Señor. No ser con una actitud, como dice uno, ya me tocó trabajar y la verdad yo no tengo deseo, ¿no? Con una actitud, digamos, pobre. Debe de ser una actitud con fervor, hacer lo que se destaque el trabajo que nosotros realicemos para el Señor. ¿Por qué? Porque eso de hacerlo sin ganas y eso, dice uno, contagia a los demás. Entonces, aquí Nehemías, como buen líder, entusiasmó a todo el pueblo para la obra del Señor. Pero no todos llegan con ese mismo ánimo, con ese mismo fervor. Entonces, los invito a que siempre para la obra del Señor lleguemos con una actitud realmente con gran fervor, con esa alegría. Porque recuerda que del tamaño que tú hagas esa obra, con qué ánimo lo hagas, de ese tamaño va a ser tu recompensa. Amén. Y vayamos del 26 al 32, que dice: y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas del oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Hananías, hijo de Selemías, y Hanum, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo de Platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Y aquí la restauración, ¿no? Empieza de los muros, llega hasta la séptima puerta, que fue la del agua. Ayudaron hasta los sirvientes, y que eran los netineos. Y esta fue un pueblo que fue cautivo y que no se menciona en Josué 9, 24 y 27, también creo que lo lean, donde ellos
el pueblo de Israel los perdona y ellos se comprometen a trabajar para Dios y los colocan como criados para cargar el agua, la leña para los sacrificios. Entonces, aquí dice uno, aquí parejo, todos para la obra del Señor. También esta pertenecía pues casi siempre todo el año cerrada. Solo se abría, dice, que el último día de la fiesta de los tabernáculos. No se menciona aquí que esta puerta haya sido reparada. Nada más se dice que los muros hasta esta puerta. Pero también mencionan estos versículos que los tecoitas le entraron también y recordamos también en versículos anteriores donde estos tecoitas que también habían sido esclavos se dedican a trabajar al doble para la obra del Señor, ¿no? Como dice uno, dieron ese doble esfuerzo para la restauración. Y también se restaura se nos menciona la puerta de los caballos. Y esta pues le llaman de los caballos porque conducía a los establos donde se encontraban los caballos. Recordamos que los caballos pues comúnmente para el pueblo de Israel no los utilizaban para viajar, sino los utilizaban, realmente eran utilizados para la guerra estos caballos. Recordemos que pues este pueblo los utilizaba para el transporte, utilizaba a los camellos y a los burros o asnos, como quieran llamarle. Y recordemos, lo vimos hace 8 días en la entrada triunfal, el Señor utilizó un pollino de un asna. Entonces aquí nos da un claro ejemplo el Señor, humildemente estaba utilizando ese pollino. Y se restaura también la 9ª puerta, que era la oriental. Esta iba directamente hacia el templo. Y pues nada más como una reseña, ¿no? De esta puerta fue cerrada por los musulmanes en el año 810 después de Cristo, y esta se encontraba en el monte Moria, donde estaba el templo. Los musulmanes construyeron sobre el templo el domo de la roca. Ellos cerraron la puerta para que no se tenga acceso al lugar. Y esta profecía fue cumplida. Y esto lo podemos ver en Ezequiel 44, 1 y 2. También se los dejo de tarea, léanlo. Le digo, es hermoso leer la palabra del Señor porque ahí va uno uniendo todo, dicen, ¿no?, los hilos para ver todo lo que el Señor en su palabra nos va diciendo. Y después dice que la última puerta, que es la de la restauración del juicio, la puerta del juicio, que es la 10ª puerta, también conocida como la puerta de la inspección. Este era un lugar donde los guardias y los atalayas daban sus reportes y recibían órdenes. Y es que esta puerta pues también es importante, ¿no? Porque nos habla del final. Recordemos que empezamos por la puerta de las ovejas, termina ahí en la puerta del juicio y se construye el último tramo que une estas dos puertas, el de la oveja y el del juicio. Y pues nos habla, dice uno, del juicio, del final, ¿no? De un juicio venidero que lo vemos en Apocalipsis 19:11 o también en Hebreos 9:27, que habla. Y se concluye, ¿no?, la obra hasta la puerta de las ovejas. Entonces, por eso es que se llama realmente el título así. Se concluye la obra con éxito. Y dice uno, cuando se concluye una obra para el Señor, dice una misión cumplida, ¿no? Pero a veces no es de una persona, sino es la valiosa colaboración de todo el pueblo de Dios. Dice uno, y esta obra fue terminada por Nehemías y por todo el pueblo, pero para la gloria del Señor únicamente. Entonces, para que se pueda cumplir realmente cualquier obra
que el Señor te ha encomendado, realmente debes de asegurarte que todos los participantes y el que están se tenga la misma visión, el mismo objetivo. Y sabemos que todo es para la gloria de Dios. Amén. Todos debemos de estar cooperando con las mismas fuerzas, con la misma actitud, porque de otra manera realmente sería una labor imposible, ¿no? Podríamos decir, es una obra pequeña, pero si no hay colaboración de los demás, y se puede ver por desgracia en el pueblo de Dios. A veces unos quieren jalar hacia la derecha, otros hacia la izquierda y no se pone uno de acuerdo y no se avanza con la obra. Entonces debemos de jalar, dice uno, parejo para la obra del Señor. Amén. Y como conclusión, sabemos que cuando la obra para el Señor, para unos les puede parecer grandes proporciones, no importa que sea grande o chica. Lo que debemos de estar es dispuestos para trabajar y también trabajar en equipo. Como les digo, que todos jalemos parejo. Nadie es uno para otro, porque todo va a ser para la gloria de Dios, no para la gloria de uno. Amén. Bueno, hemos concluido, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Cerramos nuestros ojos. Señor Dios Todopoderoso, Señor, sabemos que realmente tu iglesia requiere de mucho trabajo, Señor. Y sabemos, Señor, que debemos de tener esa disponibilidad. Debemos de darnos siempre nosotros en cuerpo entero, Señor, en mente para tu obra. Sabemos que no es fácil, Señor. Y te pido, Señor, que tú siempre nos fortalezcas, que nos hables a nuestro corazón, a nuestra alma, Señor, y que estemos siempre dispuestos a colaborar en dos, se nos ponga. Sabemos que todo trabajo es digno para ti, Señor, que tú nos proporciones cualquier actividad, sabemos que es digno para nosotros. Señor, nosotros deberíamos de sentirnos realmente orgullosos, deberíamos de sentirnos privilegiados el poder poner nuestras manos a tu servicio, todo nuestro ser. Redarguye nuestros corazones, Señor, y que podamos trabajar al mismo ritmo que todos, Padre. Gracias te doy por ello en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues, hermanos, los invito el día de mañana allá en el templo para estar alabando al Señor. Amén.